gustan las historias de Drácula y los vampiros? El género de terror es uno de los más consumidos tanto por lectores como cinéfilos, pero si te dijese que todas las historias se cimentan en una sola, la novela de Bram Stoker, escrita en 1897, fue la base no solo de la novela de terror, sino de la connotación de uno de los mayores personajes, el conde Drácula. Ambientada en la tenebrosa Transilvania, la novela de Stoker lleva siendo estudiada durante generaciones al sentar los cimientos del género, tanto así que en los años 90 Francis Ford Coppola, el famoso director del cine y productor, lo llevó al cine de la mano de Gary Oldman, convirtiéndose en otro clásico. La película ganó el premio Oscar y su cartel se emitió en la crítica cinematográfica en el bolsillo. Referente al origen de Drácula de Bram Stoker, seguro que si piensas que los colmillos afilados, ajos y crucifijos, lo primero que se te venga a la cabeza es Drácula y Transilvania. Sin embargo, ¿conoces cuál es el origen de estas historias fantásticas? Lo cierto es que el autor Bram Stoker fue todo un pionero en su tiempo, llegando a trasladar una creencia popular de uno de los monstruos más universales de la ficción, el propio Conde Drácula. Sin embargo, su nombre y toda su cosmovisión tienen origen histórico en el príncipe de Vlad Tepes, un sanguinario regente que era famoso por su crueldad y sadismo con el que trataba a sus enemigos. A Vlad, aparte de llamarlo el Empalador, por sus prácticas también se le apoderaba Dracúlea, y de ahí el nombre de la ficción. Referente al resumen de Drácula, para hacer un resumen en general de la novela, debemos comenzar desde el momento en que el abogado y experto en propiedades Jonathan Harker llega de viaje a Transilvania para cerrar un contrato con el conde Drácula y un misterioso hombre que vive en un castillo perdido. Sin embargo, al poco de llegar se da cuenta que hay algo extraño. Es un hombre completamente pálido, de grandes colmillos, que duerme en su ataúd y no se refleja en los espejos. Movido por ese miedo, Harker se da cuenta que se encuentra encerrado en el propio castillo, mientras el conde viaja hacia Inglaterra en busca de víctimas para alimentarse, con la mala suerte de que una de ellas será la prometida de Harker, Mina y su amiga Lucy. Sin embargo, toda una serie de personajes secundarios y el propio Harker, que consigue escapar con éxito del castillo, se coordinan con el Dr. Van Helsing, experto en vampiros, y consiguen darle caza. Lucy acaba convertida en vampiro y tristemente muere, pero Mina se salva y Drácula es derrotado de una vez por todas. El resumen completo de Drácula lo podemos dividir por partes. Drácula es una novela que está llena de matices y subtramas que los creadores y seguidores se han venido detrás han sabido aprovechar muy bien, llegando a crear todo un universo alrededor. Ya te hemos hecho un resumen general, pero para poder conocer mejor la historia vamos a detenernos en cada una de las partes principales, las cuales están articuladas en 27 capítulos narrados a través de epístolas o de cartas. Harker llega al castillo de Drácula. La novela comienza contando cómo el abogado, Jonathan Harker, llega a Transilvania por un motivo laboral. Tiene que cerrar un contrato de venta de una de las propiedades del conde Drácula. Para ello, queda con él en su castillo. Ya al llegar descubre que las cosas son bastante raras, ya que tiene aspecto moribundo y parece que no se refleja en los espejos. Al poco tiempo se da cuenta de que se ha convertido en su prisionero y que tanto él como sus 3 novias están tentados por su sangre. Sin embargo, todo queda en vilo porque Drácula pone rumbo a Inglaterra en su barco. Lucy deja a todos sin aliento. Paralelamente conocemos a Mina, la prometida de Harker,
que está preocupada porque hace mucho que no sabe nada sobre él. Esta viaja a ver su amiga Lucy, la cual ha recibido varias propuestas de matrimonio. Sin embargo, al llegar se cuenta y se da cuenta que su amiga tiene un insomnio y se levanta por la noche. Una de estas noches la ve ahí en un cementerio donde una extraña sombra está a su lado. Desde ese momento comienza a ponerse muy débil y enferma. Se confirma el mayor miedo. Con el estado de Lucy, sus tres pretendientes y el Dr. Van Helsing van en su ayuda. Allí descubren que ha sido víctima de Drácula y que se está convirtiendo en vampiro. A pesar que intentan transferir su sangre, todo falla y cuando parece que muere, se escapa para cobrarse sus primeras víctimas. Los protagonistas deben darle muerte. En ese mismo tiempo descubrimos que Harker ha podido escapar y se acaba casando con Mina. Entonces comienza la propia casa de Drácula. Desde este momento, Van Helsing le confirma cuál es la naturaleza de Drácula y cómo deben matarlo para que no siga causando más víctimas. Los hombres ponen rumbo a Transilvania y dejan fuera de peligro a Mina. Sin embargo, en medio de toda la misión, comprueban cómo Drácula se le escapa una y otra vez. El conde convierte a Mina. Ya llegando al fin de su novela, Drácula consigue cumplir uno de sus deseos, convertir a Mina en una de sus súbditas. Sin embargo, Harker y el equipo llegan a tiempo para que no se la lleve. Mina consigue tener un vínculo con Drácula por la hipnosis y puede descubrir dónde está para esta vez poder llegar todo el equipo hacia él. El bien prevalece sobre la oscuridad. Finalmente la novela termina cuando Van Helsing y Harker y los pretendientes encuentran a Drácula y consiguen darle muerte, acabando con la amenaza que asolaba. Inmediatamente después que el conde se desintegraba en polvo, Mina comienza a mejorar. Referente a los personajes, a pesar de la revolución, se supone que el género epistolar o de cartas en el terror de Drácula sigue una estructura clásica en cuanto a la creación de personajes. Dentro del mundo literario, es por esto que, aunque hay personajes que representan el mal, también hay protagonistas que representan valores del bien y de la realidad. A continuación vamos a comentar los personajes principales de la obra de Drácula. Drácula es el principal protagonista y el villano de esta novela, y se trata de un hombre de avanzada edad, con una piel pálida y fina y unas largas uñas y colmillos. Su comportamiento es tenebroso y misterioso. Su objetivo es hacerse fuerte y alimentarse de la sangre de sus víctimas. Durante la novela tratará de poseer a la prometida de Harker, pero acabará siendo atrapado por los propios protagonistas. Jonathan Harker es otro de los protagonistas, el cual dedica a escribir las cartas y diarios de la novela. Se trata de un abogado de propiedades que acude a una cita con Drácula sin saber que era una trampa. Será el primero en descubrir quién es Drácula y el encargado de liderar el grupo que salvará a su mujer y dará caza al vampiro. Mina Murray se trata de la prometida y posterior mujer de Harker y uno de los principales blancos objetivos de Drácula. Ella también se entera de la naturaleza del vampiro al ver a su amiga tener un extraño comportamiento, y aunque al final es víctima del mordisco de Drácula, consigue salvarse a darle muerte a sus salvadores. Lucy se trata de una de las mejores amigas de Mina, a la que hace llamar por propuestas de matrimonio. Lucy acaba siendo convertida por Drácula después de llegar al cementerio sonámbula y después de ser capaz de alimentarse de los niños del pueblo. Los protagonistas deben darle muerte clavándole una estaca en el pecho y en su corazón. Abraham Van Helsing
es uno de los personajes secundarios más importantes, ya que es él que conoce y domina la naturaleza de los vampiros y cómo darles caza. Será el encargado de liderar la misión de rescate y de conocer la forma de matar a Drácula, el cual se considera el rey de los vampiros. Referente a algunas preguntas y respuestas de Drácula. Drácula sigue siendo hoy en día una de las novelas de terror más estudiadas, así como todas las secuelas y reinterpretaciones. Es por eso que mucha gente tiene dudas concretas sobre su universo. Para poder satisfacer todas las curiosidades, a continuación te dejamos las principales preguntas y respuestas sobre su obra. ¿De qué trata el libro de Drácula? La novela de terror trata sobre el conde Drácula y lo que pasa cuando es descubierto por el abogado Harker. Se trata de una narración en la que se descubre la naturaleza fantástica de Drácula y se intenta darle caza. ¿Cómo se narra la historia de Drácula? La forma en que es narrada la historia fue toda una revolución, ya que lejos de ser una novela convencional con un narrador omnisciente, la historia se cuenta a través de cartas y diarios de los protagonistas. Por lo tanto, se trata de una novela de terror epistolar, del género de novela gótica de la etapa del romanticismo. ¿Cómo termina la novela de Drácula de Bram Stoker? Esta novela de terror termina narrando cómo los humanos acaban dando muerte a Drácula y la prometida de Jonathan se recupera. ¿Qué tipo de texto es? Es una novela epistolar de terror, una de las primeras de su género y la primera que popularizó el mito de los vampiros. ¿Cómo se llama la esposa del conde? En la novela Drácula no tiene esposa, pero posteriormente para la película se creó el personaje llamado Elisabetta. ¿Quién mató a la esposa de Drácula? En la novela Drácula no tiene esposa, sino 3 mujeres. Sin embargo, Elisabetta es un personaje creado para la adaptación del cine. Se trata del primer amor del conde antes que éste se convierta en vampiro, y ésta se acaba suicidando después de descubrir que su amor había muerto luchando en la Orden del Dragón. ¿Cuáles son los personajes principales de Drácula? A pesar de que luego ha habido multitud de versiones, remakers, series de televisión, videojuegos y de nuevas interpretaciones, los principales personajes que aparecen en la novela original son Drácula, Jonathan Harker, Mina, Lucy, Van Helsing y John Seward. ¿Cuáles son las 3 novias de Drácula? Son 3 mujeres que viven con Drácula en su castillo de Transilvania, que se encargan de seducir a los hombres que llegan para convertirlos. En la novela no dicen sus nombres, pero posteriormente se las nombra como Marischka, Alera y Verona. ¿Cuántos hijos tuvo Drácula? Drácula, en su novela, que ha sido capaz de despertar tanto interés que han creado sobre ellas numerosas versiones y reformulaciones. De este modo, en la novela no se hace ninguna mención de que tuviera esposa ni hijos. Sin embargo, igual que para la película se creó a Elisabetta como esposa, en las demás versiones se ha llegado a hablar de que Drácula tenía 2 hijos, el conde Alucard y María Salenska, las cuales tienen sus películas correspondientes dentro del universo de Transilvania. Entonces, podemos afirmar que tenemos 2 hijos, que es conde, y justamente Drácula también tuvo una hija llamada María Salenska para confirmar esto. ¿Cómo murió Vlad Tepes?
Vlad Tepes se dice que es un personaje en el que se inspiró el conde Drácula y fue asesinado y decapitado por su propio ejército durante la invasión turca de 1476. ¿Cuáles son las características físicas y psicológicas de Jonathan Harker? Se trata de un hombre apuesto, elegante y muy correcto en las formas, creyente de Dios y un hombre de bien. De carácter fiel y valiente, cuando descubre que su mujer está en peligro, se enfrenta a todos los peligros para poder salvarla. ¿Cuál es el negocio que tiene Jonathan Harker y Drácula? Harker es el corredor de propiedades y llega a Transilvania, al castillo del conde, para cerrar un contrato sobre una nueva adquisición de Drácula. ¿Qué encontró Harker en la cripta? Una vez que Harker entró en la cripta, encontró un ataúd abierto y dentro de ella al conde Drácula descansando con ojos completamente abiertos como si estuviese muerto. ¿Por qué? ¿Por qué Drácula precisa de sangre? Porque los vampiros, según la tradición que escribió el propio Stoker, bajo la creencia popular, se alimentan de la sangre de sus víctimas para convertirlas en uno de los suyos. ¿Quién fue Drácula en la vida real? Bram Stoker se basó en un sádico personaje real llamado Vlad, apodado como el Empalador, el cual sembró terror durante su mandato por los crueles y sádicos castigos que tenía con sus enemigos. ¿Cómo mataba Drácula a sus víctimas? El personaje ficticio de Drácula no mataba a sus víctimas, sino que se alimentaba de su sangre y los convierte en vampiros. Sin embargo, Vlad, el personaje histórico en el que está basado, se hizo terriblemente famoso por matar a sus enemigos empaladando a sus propias víctimas con estacas de púas. ¿Dónde vivía el conde Drácula? Según la novela, vivía en un castillo de Transilvania en Rumania. Y el castillo de Vlad tenía el nombre de Castillo Bran. El propio castillo se dice que era una fortaleza de estilo medieval que actualmente sigue en pie y se puede visitar. Sirvió de residencia para Vlad y se encuentra en la zona retirada de la región de Bran en Europa del Este. ¿Por qué Transilvania es tan famosa por los vampiros? Precisamente esta región de Rumania se ha hecho muy famosa el género por el terror de Bram Stoker, que decidió crear a esta novela de Drácula. ¿Qué quiere decir la palabra Transilvania? Está compuesto por dos palabras procedentes del latín. Por un lado, trans, que significa más allá, y silvano, que significa bosque o naturaleza. Transilvania entonces significa más allá de los bosques. ¿Cómo se llama la enfermedad de los vampiros? Esta es una enfermedad propia y real llamada porfiria y se debe a una enfermedad metabólica que afecta a la sangre, dando un aspecto pálido y una sensibilidad fuerte a los rayos de sol. ¿Por qué los vampiros no pueden comer? Según la literatura, los vampiros son personajes que están muertos, por lo que no necesitan comer, sino que se alimentan de la sangre de sus víctimas. Posteriormente, en la ciencia se ha llegado a concretar que quizás se debe a que su referencia en la naturaleza, los vampiros son los únicos mamíferos que solo se alimentan de sangre. A pesar de todo esto, ¿cuál es el tema principal de la obra de Harker, de Stoker, justamente de Drácula? Al ser una novela de terror, el tema principal se basa en la muerte. Por un lado, por el hecho de Drácula, de que Drácula sea un personaje no vivo,
lo cual roza los límites de la realidad y la existencia, y por el otro lado, por el hecho de que haya una amenaza en torno a los protagonistas. Y aquí un punto muy importante, ¿cuál es el aporte a la literatura con la obra de Drácula? La novela de Bram Stoker es una de las mayores representaciones de literatura de terror. Escrita en plena etapa romanticista, Drácula representa en la literatura una ventana nueva que explora en la fantasía y el miedo a lo desconocido podía convertirse en el nuevo interés del lector. Al igual que muchos clásicos de la literatura francesa, el romanticismo trajo consigo grandes obras como la de Allan Poe o la de inglés Oscar Wilde. Sin embargo, el uso de las figuras literarias y de la luz y de las sombras que los relatos la han hecho convertirse en todo un hito artístico. Otras obras de Drácula convirtieron el género del terror en todo un portento, tanto que se devoraban los libros con esa temática, al igual que ahora se puede hacer con binge watching de Lost, por ejemplo. En España, uno de los géneros más buscados de Webmedia siguen siendo trailers de terror. ¿Por qué es interesante leer entonces la obra de Drácula? Leer los clásicos siempre resulta una buena idea, ya que nos da claves para entender la deriva de la literatura para encontrar otras historias fascinantes. Por ejemplo, el Cantar del Mio Cid nos puede dar la clave para entender la Edad Media, o el Código da Vinci para entender un fenómeno de bestseller. En este sentido, Drácula nos aporta una historia de terror fascinante y es muy interesante ver cómo sentó las bases tanto narrativas como creativas de lo que sería el terror del siglo XX. Hoy en día, en la noche de Halloween, los niños siguen coleccionando cromos de Drácula y disfrazándose de vampiros entre sus amistades, y los periódicos siguen publicando artículos sobre este fascinante, misterioso personaje. Un clásico de la literatura de terror, Bram Stoker, fue capaz de crear todo un universo propio. A nadie se le va a olvidar las escenas que luego se llevaron al cine, como cuando Drácula le dice a Mina en abstenta bebida procediente de la planta Artemisia absidium, es el hada verde que arrebenta el alma, momentos antes de convertirla. ¿Crees en el destino? Que hasta poderes del tiempo pueden ser alterados con un propósito. Que el hombre con más suerte de este mundo es aquel que encuentre el amor verdadero. Drácula.